Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 120, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 5. Filosofía y hermenéutica. 984. Nota sobre desarrollos recientes de la hermenéutica. Entre crítica de la ideología, Habermas, filosofía analítica, epistemología, ciencias humanas y crítica literaria. El proceso de urbanización de la hermenéutica post-heideggeriana y su tendencia a ser una coine del pensamiento contemporáneo, en el sentido ya explicado, se ha concretizado en una relación multidireccional y multiforme con otras expresiones de la cultura filosófica actual: la crítica de la ideología, la filosofía analítica, la epistemología, las ciencias humanas y la crítica literaria. El encuentro-choque entre hermenéutica y crítica de la ideología, anticipado por Habermas en Conoscenza e Interesse, 1968, ha dado origen en los años 70 a una amplia discusión análoga, por la vivacidad y la amplitud de los temas discutidos, a la polémica entre Adorno y Popper sobre el método a utilizar en sociología. El dossier de todo el debate ha sido recogido por Habermas y publicado en 1971 con el título de Hermeneutik und Ideologiekritik, Ideologiekritik, con intervenciones, además de Habermas, de Gadamer, de Karl Otto Appel, de Klaus von Bormann, de Rüdiger Bühner y Hans Joachim Giegel. El punto de partida de Habermas, como el de los otros autores de la crítica de la ideología, es la constatación de la existencia, en el ámbito de nuestra sociedad, de una comunicación intersubjetiva torcida en contraste con el ideal de un recto vivir. En otros términos, Habermas opina que las relaciones comunicativas presentes se desarrollan fundamentalmente bajo la insignia de la mentira, de las medias verdades, de la falsa conciencia, de la manipulación del pensamiento, del engaño, de la desigualdad, etc. O sea, de un modo antitético al modelo teórico de una comunicación intersubjetiva basada en la verdad, en la libertad, en la no violencia y en la igualdad. Según Habermas y los otros críticos, las causas de estas perturbaciones de la comunicación no residen idealísticamente en la comunicación o en el lenguaje en cuanto tales, sino materialísticamente en fuerzas reales extralingüísticas, subyacentes en la comunicación misma, o sea, en aquellas expresiones no verbales de la vida que son las relaciones concretas de poder y el dominio vigentes en una determinada sociedad histórica. De este modo, así como el psicoanálisis trata de remontarse desde los efectos del comportamiento perturbador de los neuróticos a las causas que los han producido, procediendo desde el plano superficial de la conciencia al profundo de las pulsaciones removidas, también la hermenéutica crítica trata de remontarse de los efectos concienciales y lingüísticos de la comunicación torcida a las causas extraconcienciales y extralingüísticas que se encuentran en su base. En otros términos, la hermenéutica crítica, en cuanto crítica de las ideologías, actúa en el amplio campo social de un modo análogo al que el psicoanálisis actúa en el campo individual, caracterizándose como una hermenéutica de lo profundo, dirigida a no ocultar aquello que está detrás de la comunicación torcida y sus intentos de relación secundaria. Obviamente, esta hermenéutica de lo profundo puede denunciar las distorsiones sistemáticas que constituyen el amplio campo de las ideologías. Representaciones falsas de una realidad falsa solo a condición: 1. De presuponer un determinado modelo verdadero de sociedad y de comunicación. 2. De asumir, frente a la hermenéutica ordinaria, la forma de una metahermenéutica crítica de las deformaciones del pseudodiálogo social. A este propósito, las afirmaciones de Habermas son insistentes y explícitas. Una hermenéutica que ha llegado a comprenderse críticamente, que distingue entre visión y ceguera, acoge en sí el conocimiento metahermenéutico de las condiciones de posibilidad de la comunicación sistemáticamente deformada. Si, a fortiori, sucede que la comprensión no es indiferente a las ideas de la verdad, con el concepto de una verdad que se mide por el acuerdo idealizado, alcanzado en la comunicación ilimitada y no autoritaria,
debemos anticipar al mismo tiempo la estructura de una convivencia en una comunicación de la cual esté ausente toda coacción. Por lo tanto, la comprensión crítica del sentido debe pretender de sí misma la anticipación formal de la verdadera vida. Podemos incluso decir que la idea de la madurez solo la anticipación formal del diálogo idealizado como de una forma de vida a realizar en el futuro garantiza el acuerdo portante último contrapuesto al que existe de hecho, que nos une preliminarmente y en base a la cual todo acuerdo de hecho, si es falso, puede ser criticado como falsa conciencia. Obviamente, esta hermenéutica crítica se cualifica por su naturaleza como praxis emancipadora y revolucionaria, o sea, como un compromiso neomarxista por traducir en la realidad el ideal de la vida verdadera. Sobre estas bases, Habermas ataca la hermenéutica de Gadamer, estigmatizando sobre todo su idealismo lingüístico y la ontologización del lenguaje. En particular, él acusa a Gadamer, 1. De transformar en una realidad ya existente, o en un factum, aquello que en cambio es solo un ideal regulador, o un telos, es decir, el proyecto de una comunicación libre y no desviada entre partners iguales. 2. De no considerar debidamente las fuerzas materiales que subyacen a modo real factoren al movimiento concreto de la historia. 3. De sostener la primacía de la tradición, opinando que esta última y el lenguaje en el cual ella se concretiza constituye un horizonte intrascendible en el cual cae o recae la misma puesta en discusión reflexiva de la tradición. 4. De traicionar, de este modo, la vocación emancipadora y progresista de la filosofía moderna, desde Descartes al iluminismo y a Marx. Como se ve, la metahermenéutica crítica de Habermas, de evidente origen frankfurtés, representa una línea de pensamiento bien distinta de la hermenéutica de Gadamer. En efecto, la réplica de este último no hace más que sacar a la luz dos diversos modos fundamentales de hacer y entender la filosofía misma, que se podrían fijar en esta interrogación. El pensamiento, en su raíz, está condicionado por los efectos históricos, por lo cual no puede concretizarse si no es en un comprender que está insuperablemente señalado por la finitud, o es capacidad crítica incesantemente activa contra la falsa conciencia que a través de la reflexión desenmascara detrás de la comunicación desviada el ejercicio de un dominio y de una violencia. Interrogación que se concretiza a su vez en estos términos. ¿Puede la hermenéutica justificar en el interior de sí misma la asunción de la dimensión crítica? ¿O bien, la teoría crítica puede en última instancia pasar sin presupuestos hermenéuticos? En otras palabras, el proyecto mismo de una crítica de la ideología parece contraponerse de modo irremediable a los planteamientos de fondo de la hermenéutica, según la cual, dada la radical historicidad del sujeto, comprende, además de la del objeto comprendido, se derrumba inmediatamente en el mito de un punto de vista absoluto, metahermenéutico y metaideológico, desde el cual considera la realidad. En efecto, ¿dónde residirá el pretendido punto de vista no ideológico, desde el cual considerar las ideologías? ¿Quién podrá presumir de poseer el absolutus Wesen y de encontrarse en la parte verdadera del curso de la historia? Dicho de otro modo, para aquellos teóricos que aún tienen un componente interpretativo en su crítica de la ideología, emerge un punto importante que requiere aclaraciones. ¿Cómo pueden justificar su propio punto de observación y su pretensión de conocer mejor? Deben evidenciar criterios para diferenciar la conciencia verdadera de la falsa. Y no solo esto, sino que la posición que ellos asumen de árbitros de las concepciones ajenas contiene una oculta tendencia elitista, y esto en detrimento de sus tendencias democráticas. La coherencia explícita de estas dificultades ha hecho extremadamente arduos los intentos de acuerdo filosófico entre las dos corrientes de pensamiento. En efecto, si bien no han faltado intentos de integrar eclécticamente los respectivos planteamientos de la hermenéutica y de la crítica de la ideología en una especie de supersistema
basado en el ideal de una transformación de la filosofía, o bien intentos de defender la complementariedad o heurística de las dos direcciones, mediante un esfuerzo que intenta salvaguardar sea la dimensión crítica de la hermenéutica y por lo tanto la capacidad metahermenéutica de la crítica, sea la dimensión hermenéutica de la crítica y por lo tanto el alcance metacrítico de la hermenéutica. Con el tiempo ha aparecido cada vez más claro, más allá de cualquier proyecto sincretístico, que la crítica de la ideología de tipo frankfurtés solo puede funcionar asumiendo como criterio un Grund de algún modo absoluto, declarado exento de toda limitación ideológica. Como en el marxismo clásico, la conciencia de la clase obrera no es invalidada por la ideología, sino que ve la verdad. Mientras que para la hermenéutica, cualquier crítica puede ejercerse solo a partir de un horizonte histórico-cultural determinado. Pero entonces es la misma noción de ideología la que entra en crisis. Todo esto explica por qué el debate entre hermenéutica y crítica de la ideología, también en relación con las transformaciones del pensamiento de Habermas y del reflujo del marxismo teórico, ha ido decreciendo progresivamente y perdiendo intensidad, sin ofrecer al mismo tiempo instrumentos eficaces de solución del impasse que lo ha caracterizado desde el principio. Por lo demás, la misma afirmación, a la izquierda de la hermenéutica crítica, juzgada aún idealística y burguesa, de una hermenéutica materialística como la de A. Lorenzer y de H.J. Sandkuhler, que se autopresenta como su sistema científico de la dialéctica materialística, no hace más que confirmar el entramado lógico y epistemológico dentro del cual se desarrolla la relación neomarxismo-hermenéutica. Otra significativa dirección de la hermenéutica está representada por el encuentro, todavía infieri, entre historicismo continental y filosofía analítica anglosajona, que intenta realizarse sobre todo en el ámbito de una teoría de los actos lingüísticos y de una acentuación del aspecto preformativo, o sea, finalizado en el actuar, del lenguaje respecto al denotativo, o sea, constatativo descriptivo, privilegiado por las corrientes neopositivísticas. El documento más significativo de esta tendencia a la fusión entre tradiciones, no falta de aporías y de puntos de fricción, es el volumen de Richard Rorty, Philosophy and Mirror of Nature, Princeton, 1979, que ve en Dewey, Wittgenstein y Heidegger a los maestros de una común, por más que diversificada, superación del concepto descriptivo denotativo de verdad, a favor de un concepto preformativo. Sobre Rorty, párrafo 1060 y siguientes. Esta convergencia entre hegelianos y kantianos, utilizando la terminología de Rorty, vincula o se concreta a su vez en el cuadro más amplio de las relaciones entre hermenéutica y epistemología. Una relación que se especifica y se ramifica en un campo de problemas que, por el propio modo en que se plantean, reflejan la multiplicidad de las tradiciones hermenéuticas. La hermenéutica ¿es una antiepistemología o una metódica objetiva? ¿Es una reflexión sobre las condiciones no epistemológicas de la epistemología o un tipo de supernociología unificadora de hermenéutica científico-crítica de la ideología? ¿Es el elemento propulsor de un renovado proyecto enciclopédico que se remite a un Hegel recuperado después y más allá de la disolución existencialística del saber absoluto, o más simplemente una actividad extrametódica, pero no antimetódica, que requiere eficaces formas de contacto con la metodología y la epistemología, bajo la enseñanza de una posible complementariedad, aunque sea diversamente entendida? Como se observa, a partir de estas interrogaciones, se trata de un debate extremadamente intenso, complicado por los desarrollos recientes de la epistemología y por las diferentes formas de entender las nociones mismas de epistemología y de hermenéutica. El encuentro entre hermenéutica y el amplio sector de las ciencias humanas constituye otro de los elementos integrantes del proceso de urbanización de la hermenéutica post-heideggeriana, incluso si la hermenéutica ya no aspira, como sucedía en la época de Dilthey, a un rol de sistemática de las ciencias del espíritu,
en cuanto los desarrollos de la hermenéutica del 900 han minado la base de semejante pretensión, denunciando el residuo de panlogismo y enciclopedismo hegeliano aún presente en el proyecto de Dilthey. La relación entre hermenéutica y ciencias humanas tiende más bien a asumir el aspecto de la complementariedad, como sucede por ejemplo con Ricoeur, o de la conciencia crítica, o sea, de la concienciación, por parte de la hermenéutica, de los presupuestos extracientíficos y extrametódicos de tales ciencias y de la imposibilidad de cualquier objetivismo ocular, ilusoriamente convencido de poder sustraerse a los esquemas de naturaleza filosófica o de poder prescindir de las distintas condiciones históricas, culturales, sociales, etc. Típico, en este sentido, es el discurso de Jacques Derrida, el cual, después de haber denunciado los inevitables compromisos del análisis estructural, sobre todo de Levi-Strauss con la metafísica y con toda una serie de presupuestos inexplicables, excluye todo arrogante e ingenuo salto fuera de la filosofía, sosteniendo que las ciencias humanas, sin excluir a ninguna, hablan el lenguaje de la filosofía y lo hablan de modo tanto más acentuado cuanto más pretenden eximirse de él. La salida fuera de la filosofía, declara Derrida, asestando un golpe mortal a un cierto antifilosofismo estructuralista, es mucho más difícil de pensar de lo que podrían imaginarse aquellos que creen haberlo realizado ya desde hace tiempo con fácil desenvoltura, cuando, en general, se han hundido en la metafísica con todo el cuerpo del discurso del que ellos pretenden haberse librado. Por su parte, las ciencias humanas han encontrado en la hermenéutica una justificación teórica para la reacción al metodologismo, por lo tanto, a la excesiva sujeción a los modelos de las ciencias de la naturaleza, que ha constituido en muchos casos y tradicionalmente un límite de las humanities. En particular, la entrada de la hermenéutica en el cuadro epistemológico de dichas ciencias ha subrayado principalmente los problemas de traducción implícitos en todo método y en toda descripción de una tradición distinta. En el caso de la etnología, o de nuestra sociedad y tradición en el caso de las ciencias sociales. Esta apertura de las mismas ciencias humanas ante la hermenéutica ha encontrado en la etnología uno de sus más significativos bancos de prueba. En efecto, es precisamente en el ámbito de esta disciplina donde aparece más evidente el límite de cualquier descriptivismo objetivístico neutralístico, que olvida el hecho de que toda fenomenología lleva consigo una hermenéutica preliminar y que en toda descripción etnológica es inevitablemente una traducción, interpretación de lo diverso en el ámbito de la cultura, que comporta, en la mejor de las hipótesis, una fusión de horizontes y pone en juego tanto la tradición definida como otra, cuanto nuestra propia tradición, de la cual se deducen, en última instancia, los conceptos definidores de lo mismo y de lo otro. También en este caso, como se ve, la contraposición entre pensamiento hermenéutico y cientificismo estructuralista es neta y radical. Piénsese, por ejemplo, en el programa de Levi-Strauss, de ofrecer una perspectiva sobre los fenómenos antropológicos, de modo que se entiendan los hombres y el mundo como si estuviésemos completamente fuera de juego, o más bien como si hubiera observadores de otro planeta. Otra dirección de la hermenéutica actual la constituye, además de la teología, la crítica literaria, la cual, sobre todo en América, ha generado una serie de escritos y discusiones todavía en curso, de los que aún es prematuro un balance filosófico y crítico. En estos trabajos se observa, entre otras cosas, un intento de recuperación de algunos conceptos base de Gadamer en clave metodológica, como por ejemplo, la noción entendida no solo como conciencia teórica de la pertenencia de toda investigación a un contexto de tradición que precondiciona la investigación misma, sino también como necesidad operativa de integrar en la crítica literaria todo aquello que se refiere a la fortuna y a los efectos de una obra. Este renovado salto a un primer plano, en las expresiones más recientes de la teoría de la interpretación de las hermenéuticas filosóficas de relieve normativo y metodológico, no significa, sin embargo,
que se quiera desconocer el proceso de universalización y de radicalización de la hermenéutica contemporánea, volviendo a antes de Heidegger y de Gadamer. Más bien, como ha notado Bativo, se certifica que el fenómeno interpretativo, una vez reconocido no como fenómeno disciplinar y especialístico, sino como rasgo constitutivo de la existencia humana, no descuida estos terrenos de aplicación.